ahí tengo mi primer contacto con la actuación y fue flechazo, así, amor a primera vista. Pero querías hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Señores y señores, Jesús Zavala con nosotros el día de hoy, pero querías hacer cine. Bienvenido, corazón. Muchas gracias. Gracias por estar aquí hoy. Estoy nervioso y estoy feliz y estoy emocionado. Estoy muy contento. Pero aquí, felices. ¿Qué onda? Les cuento un poquito de Chucho. Chucho nació en 1991 en Guadalajara, Jalisco. Empezó su carrera muy chiquito y ahorita nos va a contar de todo eso. Lo conocemos desde ese entonces por proyectos como Código Fama, Alebrijes y Rebujos. Rebujos. Misión SOS. ¿Cuál fue tu primer película? Mi primer película fue una que se llamaba All Inclusive y era... fue hace, ¿qué? 18 años más o menos. Y me tocaba compartir créditos con Ana Serradilla, con Jesús Ochoa, con Marta Higareda, con Edgar Vivar. Entonces, que la primera sea con ese calibre de elenco. ¿Y a tus qué? ¿18 años? Tenía, no menos, tenía unos 15, yo creo, 14. Uy. Sí. No soy muy bueno con los números, pero entonces ahí calculen más o menos. Háganle. Sí, como 15, 16 más o menos. Qué fuerte. ¡Qué pánico! Sí. Eso sí, qué pánico. Sí, me acuerdo que me llamaron. En ese entonces el cine estaba en otro lugar. Eran Totalmente. Muy pocas las producciones que había al año. Y de hecho hacer cine pues era como... hace cine. Como que no tenía ese peso o esa proyección que tiene hoy en día. No trabaja, hace cine. Era como, sí, cine. Y las dos televisoras eran las que tenían como toda el alcance, ¿no? Para los actores. Pero yo estaba muy emocionado. Yo toda la vida quise hacer cine. Entonces cuando me llamaron fue como, ok, qué nervio. Y fue genial, fue una experiencia increíble. Estuvimos en Xcaret encerrados durante casi 2 meses. Te la había pasado pésimo. Pésimo. Y fue una película que me enseñó muchísimo, me dejó muchas cosas. Antes de eso, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cómo es la vida de un niño que quiere ser actor en Guadalajara, además? Pues al inicio no estaba en mis planes ser actor. Fue muy raro. Yo cantaba de toda la vida. Yo inicié cantando en este reality infantil Código Fama, que sí, aunque a la gente le saque de onda, sí existía un reality en el que encerraban a niños con cámaras y micrófonos 24/7. ¿Vivían ahí? Sí, hoy suena muy descabellado, pero sí. Ay. O sea, real estábamos... Había un momento nada más en el que no nos seguían las cámaras, que era cuando ibas al baño o cuando dormías. Entonces... en nuestra temporada no hubo cámaras en las recámaras, pero en las otras temporadas también pusieron cámaras en las recámaras. Era un experimento ahí muy, muy extraño, pero que también enseñó muchísimo. Y entonces yo de niño cantaba. Había 2 cosas con las que me castigaba mi mamá si me portaba mal, que era no ir a mis clases de canto o esconderme en mis películas. Entonces toda la vida fui cinéfilo de hueso colorado. Mi papá como que entendió eso y me explicaba muchísimo de la parte técnica de las películas, ¿no? Me obsesioné, mi primera obsesión fue cuando salió Titanic y me rompió la cabeza. O sea, el escuchar que él me explicaba hicieron un falso set con el barco escala del barco real, con la misma cantidad de pasajeros, con extras, cómo hacían todo. Entonces me voló la cabeza y como que de ahí mi papá me empezó a explicar más del Mago de Oz, todos cómo aforaban, ¿no? Para tener esta profundidad en todos los sets, que son trucos que casi 100 años después seguimos utilizando en el cine. Y entro a este reality, me lleva mi mamá, mis papás no querían, pero fue como de, ok, para que se le quite el gusanito de la curiosidad. Me llevan
Entramos, mi mamá con una niña de 1 mes, 2 meses de nacida, una fila de, no sé, 10,000 personas o algo así, era inmenso eso. Wow. Y le avisan a mi mamá que ya me había quedado y mi mamá de, no, nada más veníamos al casting. Le dijeron, no señora, no, ya se va a México. Y mi mamá, madres, ok. Entonces mi papá me acompañó, entramos a este reality. Y en este reality nos daban clases de canto, de actuación, baile. Ahí tengo mi primer contacto con la actuación y fue flechazo, así, amor a primera vista. Dije, wow, 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 wow esto. Entonces, los finalistas nos pasan a esta primer telenovela, que era Alegrías y Rebujos, y empezamos a actuar y poco a poco sigue la parte de la música en mi persona, pero la actuación me enamoró y de ahí me seguí y ya son casi 23 años ahí dándole. ¿Qué impacto ese reality? Sí. ¿Y qué? ¿Les llevaban comida ya hecha? Sí, o sea, nosotros ¿Se entramos... calentaban ustedes? No podíamos cocinar. O sea, era la casa de los famosos, pero nos trataban bien, o sea, nos ponían la comida y todo eso. Y cuando llegamos al reality, era la primera edición que se hacía. No entendíamos cómo se iba a hacer. O sea, claro, ni papás ni niños sabíamos a qué estábamos entrando. Entonces, cuando llegamos, nos apartaron como en un campamento, una semana de preparación, y nos iban metiendo semanalmente en una casa. Entonces, cuando entramos y vimos que toda la casa tenía espejos y con cámaras atrás, pues de niño es un dato que se te olvida a los 5 minutos. Claro. Y pues estábamos ahí encerrados con maestros de canto, todo. En nuestros momentos libres salíamos a un jardín, hacíamos dinámicas, pero también nos seguían otras cámaras ahí. Cuando íbamos al comedor ya teníamos como la comida preparada y comíamos con micrófonos y cámaras también, entonces era una locura. ¿Y los papás y Anda? Los papás estaban ahí. Anda, ahorita vamos a ese tema. Gran tema. Cuando entramos, los papás sí estaban, de hecho dormíamos con nuestros papás, solo que ellos estaban el resto del día apartados. O sea, nosotros estábamos en esta casa y para dormir ya nos acompañaban a estos dormitorios. Pero prácticamente todo el día estábamos ahí encerrados, solos, y obviamente un sindicato, pues bueno, no existía, no había manera. Claro que existía, pero no para nosotros, porque pues íbamos entrando, estábamos nuevos, no sabíamos ni que existía eso. ¿Y no había una regulación de Anda para el trabajo de los niños? No. ¿Cómo? No, así era. Eran otros tiempos, o sea, de verdad eran otros tiempos. Yo veo la industria como ha cambiado en favor y a beneficio y con el cuidado que merecen los menores en el set. Y a mí que me tocaron, que me tocó esa parte hace 20 y tantos años, y digo, wow, lo que ha cambiado, porque mi primer llamado de 24 horas fue a los 11 años, 12 años o algo así. Que ojo, no lo cuento desde una parte de víctima o de sufrimiento, lo cuento desde un lugar que para mí era genial. O sea, habíamos niños que sí queríamos estar ahí 24/7 y que la pasábamos increíble, increíble. Ahora eres adulto y ves las cosas y dices, ok, creo que los horarios estaban un poquito pesados, pero fue genial. Recuerdo como amigos que todavía siguen en el medio, como Miguel Martínez, María Chacón, Diego Boneta, éramos los que teníamos tantas ganas de estar ahí 24/7. ¿Y los que no? Y los que no, pues lloraban. Se notaba el que no la pasaban muy bien, claro, y que aparte se seguían los proyectos, se seguía una telenovela, después una gira, entonces estábamos de lunes a viernes grabando la telenovela y viernes, sábado y domingo nos íbamos a concierto y regresábamos el lunes otra vez a grabar, entonces era 7 días a la semana, que repito, yo la pasaba increíble. Mis papás sí se ponían como de, no, es que los horarios y la escuela y esto, y tienes que descansar. Claro, la vida de toda la familia cambia. Se trastoca un montón. Sí, fueron muchos años en los que estuvieron haciendo
cambios y sacrificios mi familia, porque pues al no ser de la Ciudad de México, pues obviamente la familia en todas partes se vuelve un caos, sus trabajos y todo. Algo que estuvo a mi favor fue que mi papá empezó a trabajar en Televisa y, o sea, a mi favor en el que, no que haya entrado por eso, sino él entró, de hecho, a la par de cuando yo empecé y trabajábamos pues en el mismo lugar. Entonces yo en ratos estaba con mi papá todo el tiempo, él conocía perfectamente cómo funcionaba todo y me parecía padre como el estar con mi papá también todo el tiempo en la chamba. Tuve una escuela muy buena también por parte de mi papá de tener la noción de que no estábamos jugando, de que ya una vez terminando el reality y me preguntaron mis papás de ¿quieres seguir? O sea, está lo de la telenovela, está de esto. Y se me dejó claro que es una chamba. Entonces como que cambia el chip a, claro, esto es una responsabilidad y entender esa responsabilidad a los 11 años Y ganar tu dinero. cañón. Ganar tu dinero, que te enseñen a administrarlo, que eso es otra... fue una fortuna tener los papás que tengo. Sí. Porque sí hubo un cuidado y una precaución con eso de qué hacer con el dinero, todo. con el tiempo, con cómo invertir también tu tiempo personal, ¿no? Fue muy bueno, estuve muy bien acompañado. Claro que hay otros casos, siempre suenan historias de algunas buenas, otras no tanto, que no nada más con nosotros, o sea, de generaciones atrás, ¿no? La vida de los niños actores siempre ha estado como con una sombra ahí, un algo turbio, pero yo corrí con la suerte de estar en un lugar bien, con gente padre, con mis papás al lado, con apoyo De muy todo padre. tipo. Sí. O sea, la verdad es que sí, tus papás han sido una contención muy importante en Muy. tu vida, han sido un amor incondicional, un apoyo tremendo y se los agradecemos mucho. Sí, A tu papá en el cielo sí, y a tu mamá que tengo la fortuna de mi mamá. conocerla y de que es un amor, porque sí, dejó muchas cosas y cambió mucho la vida Mucho. y fue muy bonito. Sí. Porque seguiste siendo niño, estabas haciendo lo que querías, pero estabas cuidado. Afortunadamente tú no sufriste de los abusos, de los maltratos, de muchas cosas. O sea, a lo mejor sí, de trabajar un montón, pero de ahí no pasó. Sí, y creo que tiene que ver el qué querías hacer en ese momento. O sea, a mí sí me dio una escuela de vida y profesional muy cañona, que agradezco muchísimo a la productora, a todo el equipo de ese canal que nos dio la oportunidad y que nos impulsó a hacer todas las cosas que seguimos haciendo hoy en día. Suena raro todo cuando lo platicas de todo esto del reality y estar tantas horas y todo esto. Yo estoy seguro que algunos de mis compañeros pues tal vez no lo disfrutaban tanto o algunos no querían necesariamente estar en ese momento, pero los que queríamos sí lo disfrutamos mucho. Me acuerdo que María y yo compartíamos una casa cuando recién nos movimos, entonces compartíamos la casa rentándola. Obviamente nosotros de 11 años, nuestros papás, y me acuerdo cuando ellos se ponían como de, no, es que cómo puede ser, es que ya descansen, que no sé qué, y nosotros de, no digas nada, no, queremos seguir, no queremos, pues que crean que nos vamos a quejar o que no queremos estar aquí, o sea, sí nos importaba estar ahí, entonces... Ya con un sentido de la responsabilidad. Sí, y de cuidar lo que estabas construyendo, sí. Está cañón, o sea, llegar a los 18... con ya todo ese camino y entender cómo funciona el medio, cómo funcionaba en ese entonces, porque cómo ha cambiado la industria. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Unas cosas van bien, otras van para atrás, pero muy bien. Y ya conforme vas creciendo, pues bueno, vas encaminándote a lo que quieres, ¿no? A mí me interesaba mucho hacer cine, hacer teatro desde muy niño, entonces, cuando llega esta oportunidad de hacer cine, dije, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Qué 35 hago? milímetros, seguro. Sí, hace, pues sí, ya 18 años, sí. Sí, Qué cuando celebrábamos no tarjetas. El rollo 100, que era el rollo real. El rollo real, sí.
Sí, se extraña eso. Sí. Sí, ya la tarjeta como que se siente como, es una memoria más. Que además ya sabes que hay ahí y la puedes revisar en ese momento, la puedes Exacto. editar en ese momento. Exacto. Allá te llevabas el magazine y así. Sí. Y todo el proceso de post era otra cosa. Otra cosa. Sí. Divino. Muy bonito. Agradezco haber tenido haber estado en esa época todavía y también de la televisión. O sea, creo que es muy importante el saber apreciar el momento tan importante que tuvo la televisión en México. Veo ahora con algunas generaciones más jóvenes que hay un cierto como rechazo o... Sí, como un hate, sí, un desdén hacia la sí. televisión y la historia de la televisión, pero la televisión mexicana construyó la industria total en este país y los proyectos que se hacían antes eran muy importantes, eran muy grandes, producciones gigantescas que se veían en cada rincón del mundo. Lo que ahora tienes en una plataforma, eso se hacía también con la televisión. Claro, pero comunicaban de una manera realmente global. Sí. Realmente le hablaban a toda la gente. O sea, ¿cómo es posible que estos programas como Código Fama, como las telenovelas, como El Chavo del Ocho, todos estos de los que ahora hablamos tanto, cómo es posible que fueran tan simples, pero tan completos, pero tan bien armados, que de verdad se podía sentar la gente a cualquier hora, en familia o no en familia? En cualquier país. En cualquier país. Y hablaban y le comunicaban a la gente y eran un referente. Sí. Oye, eso ya quisiéramos muchos. Ya no se ve eso. Seguir haciéndolo. Sí, creo que se ha hecho más individual la experiencia del entretenimiento y con las plataformas y la facilidad que tienes para ahorita ponerle pausa a algo y lo continúas en la noche cuando termines tu trabajo. Que también tiene un alcance diferente y muy bueno. Me agrada mucho eso porque también abrió las puertas a que haya muchísimo trabajo para muchas personas que pues antes no había espacio. O sea, los teatros estaban cerrándose, de cine había no más de 10 producciones grandes al año que sonaban en taquilla y ahorita tener competencia directa con la misma con la misma industria mexicana es padre. Ver 2 películas mexicanas el mismo fin de semana en taquilla. Qué bonito, chingón, ¿no? Qué bonito. Pero sí, justo lo que decías de la televisión, era una manera diferente de conectar con la gente. Pasaba con las telenovelas, ¿no? Yo me acuerdo de niño como nunca fuimos tan telenoveleros como familia, pero sí que había ciertas novelas que hacíamos como la pausa en familia y sentarnos a ver la televisión y compartir eso. Era buenísimo. Lo que sucedió en el 86 también con Cuna de Lobos, de pausar todo un país para ver el final de Catalina Krill, era algo impresionante. Verónica Castro se paraba en cualquier lugar del mundo y la reconocían. Que ahora estrenas una serie en 190 países en una plataforma y ya todo es tan rápido que no existe ese foco para darle tiempo a un proyecto, a una persona, a un nuevo talento. Todo va muy, muy, muy rápido. Cambió la manera de contar historias y de compartirlas con la gente. Es muy cañón cómo cambió la industria en tan poquito tiempo. Sí. O sea, eres tan joven y ya te tocaron 2 revoluciones, 2 cambios así súper radicales. Pues nos tocó juntos, la primera en español y fuera de Estados Unidos, de Netflix, aquí. Eso fue fuerte, grande. ¿Cómo cambió tu vida, Club de Cuervos? Muchísimo, totalmente. Me acuerdo porque veníamos de hacer un proyecto también juntos que se llamaba Cómplices. ¡Ay, sí! Y ¿cómo amamos esa película? Amamos, la pasé tan bien. Imagínense cómo sufríamos en República Dominicana. Una de las mejores playas que he visto ever en mi vida, con gente súper cálida, súper bonito. La convivencia con todo el mundo, con todo el crew de República Dominicana. Y cuando veníamos de regreso, justo Leo Simbrón me dice oye, hay un casting de una serie de fútbol. Cabe mencionar que yo no sé nada de fútbol. Tú y todo todos el elenco. Nuestros compañeros. Ahorita contaré una anécdota. Y los productores y el director. Todos éramos, o sea, no sabíamos nada de fútbol. Nada.
Y de hecho, hasta me llega a chocar el fútbol, porque en mi familia son súper futboleros. O sea, en Guadalajara es... Y súper chivas. Es ley, sentarse a ver el fútbol y compartir la comida y la cervecita y todo eso, pero es una misa eso. Entonces, como que de niño, pues siempre viví eso y yo, güey, ¿en qué momento cantamos? ¿En qué momento salimos a montar una obra o algo así? Y yo montaba obras con mis primos en casa de mi abuela. Entonces, cuando me dice eso, Leo, yo digo, híjole, fútbol, ¿qué voy a hacer? Yo en mi cabeza así de, no hagas el ridículo. Y me dice, el personaje se llama Hugo Sánchez. Y dije, yo lo conozco, a ese sí lo conozco, claro. Hugo Sánchez es un jugador de México, por supuesto. Y yo en mi cabeza dije, no me parezco. O sea, no me voy a quedar. Entonces voy, leo la escena y yo leí la escena como la entendí y dije, madres, no es el jugador o si es la vida de este güey, porque cabe mencionar que no te dan nada de información en las plataformas. Es que es muy ingrato. Es una forma nueva de castear a la gente que no te dan nada de información. Te pueden decir nada más como el género, con qué tono más o menos de comedia y todo eso, pero no sabes nada. Entonces veo la escena y yo dije, o sí es o no es. No conozco tanto a Hugo Sánchez para saber si era asistente o no en algún momento de su vida. Entonces ya llego y veo el personaje y yo, llego al casting y veo a muchas personas como de otra edad y dije, pues, segunda señal de que no me voy a quedar porque me veo muy chavito para el personaje. Y según yo era más grande también el personaje desde el papel. Y ya entro y estaba Luis Gerardo y estaba Gary. Y en ese momento les digo, no, pues tal, vengo para tal personaje. Y, muy bien. Y yo me quedo parado y, bueno, pues así lo entendí. Entonces, ya lo empiezo a hacer la escena y veo que se empiezan a hablar así en secreto. Y yo dije, qué poca madre, qué poca, se están burlando de mí. Y yo, así en mi cabeza de, güey, estoy haciendo mal, o traigo algo en el diente, o algo hice mal porque se estaban así hablando en secreto. Y ya terminó la escena y yo, con un mecha corta que soy yo así, ya. Y me dicen, no, muy bien, que no sé qué. Y me dice, ¿en dónde estudiaste? Y yo, pues bueno, salí de un reality, la escuela de la vida, la primaria y la escuela de la vida, no sé. Y me dicen, ok. Y ya como que se hablaban en secreto, que no sé qué. Me dice, no, pues muchas gracias. Ya salgo y le mando un mensaje a Leo, le dije, oye, pues yo creo que no va a jalar esto, porque pues sentí que como que estaban allí hablando, que no sé qué. Y me dice Leo, güey, ¿de qué hablas? Mañana hablamos. Me sentí tan mal después de ese casting, que después se lo dije a Luis Gerardo, le dije, güey, no sabes cómo me sentí porque se estaban hablando, que no sé qué. Salí, iba con una amiga, pasamos a una michoacana por un heladito, que cabe mencionar, Moni lo sabe, cuando algo pasa, soluciono todo con comida. Hay que comer. Ajá, entonces yo así con helado, todo, me quedé dormido en el camino a mi casa, así, en el coche de mi amiga. Ya me duermo y en la mañana siguiente, es tuyo, me dijo Leo. Y yo, ¿cómo? Y sí, no, pues nos vemos para te vamos a mandar los capítulos, que no sé qué. Ya cuando lo hablé con Huicho después, me decía, güey, es que estábamos hablando de que estabas haciendo algo completamente distinto a lo que teníamos en mente. Le dije, pues, no sé, o sea, llegué con esa propuesta y dije, pues, que hable así, que sea así, que reaccione así. Y me dice, pero fue eso, o sea, no te estábamos criticando ni nada, pero yo en mi cabeza, la inseguridad del actor también, está muy cañona. Y la vulnerabilidad del casting, te que sientes, es horrible. Sí, el exponerte en un casting es fuertísimo. Creo que la gente no dimensiona lo rudo que es para un actor estar constantemente enfrentándote con el no. Recibimos muchísimos más nos que sí. Imagínate para cualquier persona que expongas tu trabajo y que te digan no todo el tiempo, es una cosa ruda. Pero cuando ya sabes dónde acomodarlo. Estás exhibiendo con un espacio muy angosto, muy chiquito, de qué va el personaje, cuál es el tono, el tipo de serie, dónde se va a exponer, quién la dirige, cómo Sí. son los otros personajes, o sea, te llega un pedacito. Un pedacito. Y eso está dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza y es de mucha concentración y cuando pasan días de que no te han avisado, ese vértigo en el estómago de, si me quedaré, no me quedaré, no les gustó tal cosa. Pero en esta ocasión fue muy lindo cómo todo se acomodó.
Este proyecto, como lo decía, me cambió la vida completamente, completamente. El cómo yo no dimensionaba que el personaje fuera a crecer así. Yo iba, al inicio nos mandaban los primeros capítulos, después iban a mandar otro bloque y después el último bloque. Entonces yo en los primeros capítulos dije, pues va en el segundo o tercer capítulo y ya, como una participación especial o algo así. Y cuando veo en el siguiente bloque que hay más escenas y en el último bloque más escenas, yo dije, ahora, yo venía por un ratito nada más. Y fue creciendo el personaje. Cuando se estrena fue una locura, una locura, una locura. Lo que nunca habíamos visto, la reacción, el alcance instantáneo que tienen las plataformas. No lo habíamos vivido, no existía eso. Cabe mencionar que yo ni siquiera tenía una cuenta de esta plataforma cuando la estábamos haciendo. O sea, a ese nivel de lo nuevo que era esto. Y cuando regresamos a la segunda temporada, que teníamos un capítulo nada más, Wicho y yo, y después el spin-off del personaje, fue una locura cómo lo recibió la gente, lo bien que recibió, no nada más el personaje, el proyecto en general. Y creo que a todo el elenco y a todo el equipo hay un antes y un después con este proyecto. Absolutamente, porque además fue en ascenso, en ascenso, en ascenso, y la primera fue un madrazo, pero la segunda también, la tercera también, más la cuarta y más, también. sí. Todo era más y más y más y más. Y les tengo que decir que, pues claro, cuando estábamos haciendo la primera nadie nos pelaba, pero cuando filmamos la segunda temporada era imposible salir, pero a desayunar, a comer, a cenar del hotel, nos estaban esperando en los estadios. El traslado del hotel al estadio era una locura. Era una locura, era como si fueran real unos rockstars muy, muy importantes. Y la gente les gritaba y se les aventaban y era un furor máximo. Máximo. Yo nunca había visto algo así y sí, justo como lo mencionas, o sea, una vez que se estrenó un fin de semana, para el lunes siguiente la vida había cambiado. O sea, los mensajes en tus redes sociales, la reacción de la gente en la calle fue impresionante y 10 años después sigue siendo. O sea, la gente sigue recordándonos. Que cumplimos 10 años, la gente otra vez explota. ¿En qué momento? ¿En qué momento son 10 años? 10 años. Siento que fue hace nada. Porque además fueron muchos años. Sí, estuvimos 5 años y cachito. 5 años y cachito. Sí. 4 temporadas y un spin-off. ¿Cómo gestionas en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón y en tu day by day este éxito rotundo, magnánimo? Porque al día de hoy vamos caminando y la gente le grita ¡Hugo Sánchez! O Chaneque también, o sea que es impresionante eso. Que el otro todavía tiene 20 años, 22 años y es de... Son entrañabilísimos y emblemáticos esos personajes. Está cañón. Pues mira, yo siempre he sido muy sincero con ese tema. Claro que aprecias cuando ya la gente te empieza a conocer como el actor, ¿no? Con tu nombre, que empieza a ver como más proyectos y todo eso. Pero la gente que te recuerda con el personaje, hay muchas personas que tal vez les llega a molestar eso. Yo lo veo como un reconocimiento, o sea, el que después de tantos años te sigan recordando con ese personaje es una estrellita en la frente por parte del público a todos los que les pasa esto, ¿no? Hay personas que de novelas de hace 30 años, de series de hace muchísimo tiempo, claro que se siente muy bonito. Lo recibo como eso, como un apapacho y un reconocimiento y pues no puede caer mal en ningún momento. Es algo que hiciste, es algo que la gente sigue teniendo en mente. Si ahorita como va la vida, se nos olvida que desayunamos un día anterior, o sea, que la gente te recuerde 10 años después con un personaje es bien bonito. Es bien bonito. Sin embargo, tú sigues siendo el mismo. Y tienes esta nobleza, esta reciprocidad, esta empatía como amigo, como coequipero, como compañero de los demás actores, siempre impecable, siempre profesional, siempre dispuesto. A pesar de ser este grandísimo pedazo de actor, sigues con tus pies en la tierra y sigues con esta sencillez. ¿Por qué? ¿Cómo se le hace? Bueno, para ser así primero gracias. No sé, son muchas cosas. O sea, podría contestar esta pregunta hace 10 años de una manera diferente, hace 20 de otra manera. Hoy por hoy creo que es
por la gente que me he rodeado, eh, familia, amigos, colegas de trabajo. He aprendido a escoger, no escoger bien, sino tratar de rodearme de gente chida, de gente que piensa igual, de gente que lleva el mismo estilo de vida, más relajado. Ahorita voy más a qué me refiero con eso. Pero creo que tiene mucho que ver eso. También que lo que hablábamos ahorita, eh, fue muy importante el haber tenido la familia que tengo y el recordarte siempre de, hey, hey, es una chamba, es una chamba. O sea, esto da muchas vueltas, relájate, porque claro, a los 11 años, 12 años que te enteras que estás ganando dinero, que puedes hacer cosas, que puedes comprarte cosas, comprarle esa cosas cabecita, a tus papás, un regalo, lo que sea, en esa cabecita no lo entiende. Y claro que pierdes el piso y claro que se te va para muchos lados, pero siempre hubo un ancla en ese sentido. Mis amigos, a todos nos pasa que conforme va avanzando la vida, se va reduciendo el grupo de amigos y ahorita cuento con los amigos más reales, más honestos, más chidos que siempre tenemos pues las mismas dinámicas muy sencillas de juntarnos a nuestras pedas como es irnos a comer a nuestros lugares que nos gustan, viajar y compartir esos momentos que siempre están como también haciéndote ancla. Y la más importante, ver las bajas, los malos momentos en la vida. Ya ha pasado, en estos 20 y tantos años, ya ha pasado que estás aquí, después acá. Y cuando estás acá dices, ah, cabrón, o sea, esto no es para siempre. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, ¿para qué? ¿Para qué jugarle a, yo soy, yo hago, sí, bla, bla, bla? Da muchas vueltas esta vida. Entonces, es un trabajo más. Lo mencionábamos el otro día, que es una chamba más, eres un empleado más de todo este equipo gigantesco de personas que hacen posible la hora 40 que ven de una película en pantalla. Es uno más. Entonces cuando lo ves desde ahí creo que lo disfrutas más, no hay un personaje que mantener porque se volvió otra vez como muy de moda el crear estos personajes en el medio de, oh sí, yo hago, oh sí, la camioneta tal y que me abran la puerta y bla, 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 bla. Como que ya pasó de moda eso también, lo siento como muy 80s, 90s. Entonces creo que es eso, darte cuenta de que es un trabajo más y rodearte con gente chida. Es eso, el día a día se vuelve más ligero, más entretenido, más padre. Hacer equipo con todo el equipo en un proyecto es padrísimo. Ay, ¿Cómo sí. la pasamos en Guadalajara? Padrísimo, padrísimo, Sí. con todo el mundo comiendo. Los llevé a mis lonches favoritos, a los lonches de la playita en el No, centro. no, ayer estábamos hablando, Chocarro y yo, de los tacos, cómo se nos hacía agua a la boca. Sí. De los tacos callejeros deliciosos. Sí, los de barbacoa doraditos, a los que fuimos también el primer día, que le hicimos probar cosas que no había probado en su vida, pero también No me vuelvas a dar lengua. un tequila, lengua ya quedó descartado. Y yo, no, la lengua, delicioso, Uy, una no. tortita de buche, que Ay. no sé qué. Pero no, ya después la llevé a otros lugares, a la playita que La amo playita. ese lugar. He ido Así se llama. desde que nací. Qué cosa. Delicioso en el centro. Y tejuino y todo nos echamos allá, muy, muy rico. Pero sí es eso, o sea, hacer equipo. Y creo que... me faltó otra cosa importante. Creo que es bueno tener como referente alguna carrera que quieras tener. Me refiero a no nada más en los proyectos que hagas, sino cómo hablan de esa persona, cómo repiten a esa persona en proyectos. Empecé a darme cuenta muy chavo de eso y decía, güey, qué chido que esta persona llega y hablan súper chido de esta persona, lo reciben súper bien, saluda a todo el mundo, o sea, hay algo sano ahí. ¿Quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son tus gurúes? Uy, Así que digas, muchísimos. esta persona de verdad me fascina por cómo es la persona. Por cómo es. Integral. Pues desde niño hay muchísimas personas que tenían esa, pues sí, ese perfil de personas muy relajadas, que eran más los actores mayores.
Había un actor que se llamaba Héctor Ortega, que lo amaba muchísimo, hicimos una novela con él. Y cómo nos trató a nosotros, cómo nos protegió a los niños, cómo trataba a todo mundo, era una cosa que dije, qué chido, ese es el éxito. A su edad, seguir trabajando y que te reciban así, que hablen tan bien de ti, que admiren tu trabajo y que aparte sea tan atento con todas las personas, fue genial. Cuando conocí también a Verónica Castro fue la vez que más nervioso he estado Pues, con ¿cómo una no? persona en el set. Ay, Dios mío. Yo la amo, la admiro muchísimo. Además y es espectacularmente bella e imponente. Bellísima. A pesar de que es chiquitina de tamaño, es imponente. Belleza por muy fuera, cañón. por dentro. Cuando la Sus conocí, ojos, se su presentó, sonrisa. yo dije, ¿qué es esto? O sea, ella salía de mi abuela en una película y me decía, ay, mi nieto, que no sé qué, y nos sentamos a platicar y presentarnos, y yo en mi cabeza así de, estoy hablando con mi amiga de toda la vida. O sea, esa empatía que tiene es maravillosa, es un gran ser humano. Creo que ellos dos son grandes referentes. Son muchas personas también, personas del equipo. Hay muchos directores, productores que admiro mucho el cómo son con su equipo, con sus actores. Entonces, eso se me hace muy chido. Pero ellos dos son personas que tengo. José Carlos Ruiz también, una persona maravillosa, un maestro que fue increíble en el set, también fue una persona súper cálida. Rosa María Bianchi también es un ser bellísimo que nos trató de maravilla en el set. Entonces fueron muchas personas que decían eso. Hubo un momento en el que conocí al maestro López Tarso y decía, ¿verdad? ¿qué es esto? O sea, ¿Qué eso es el esto? éxito. A ¿Qué su edad, es cómo llegaba, saludaba a cada persona, no había una sola queja, a pesar de Se su edad paraba a y dejarle todo, la silla a las niñas, le dejaba a las sillas, mujeres. es increíble, era increíble. Tú Entonces, ya desayunaste. exacto. Tú, por favor, siéntate. Y si hoy, señor, vamos a hacer una toma más, no importa, lo hacemos, ahorita vamos a comer. La persona más relajada y Más. respetuosa que te puedes encontrar. Entonces, creo que es algo que tendríamos que echar ojo a estas grandes figuras, que esas eran grandes figuras. Eran grandes nombres, y que tengan esta sencillez y esta amabilidad y esta parte tan humana en el set es muy bonito. Porque es muy efímero y nos ha tocado ver pasar a muchas carreras de chisguete. Sí. Y de pronto que ya se sienten chavitos o chavitas que están ya flotando y, que, y desubicados completamente. Sí. Y luego se les acaba. Sí. En chinga. Y creo que, o sea, no culparía a las nuevas generaciones. Creo que los tiempos modernos hicieron que reaccionen así. Todo llegó muy rápido, todo está al alcance de la mano, todo es mucho más fácil de llegar. Si no logras ser actor, puedes seguir siendo influencer, creador de contenido, puedes seguir haciendo otras cosas. Y de un día para otro tienes millones de seguidores en TikTok. Y claro, es comparable a lo que sucedía antes. Cuando te decían, claro, tu novela es vendida en más de 100 países y está doblada en no sé cuántos idiomas. Es parecido. Entonces creo que no porque a otras generaciones nos haya costado de una manera diferente demerita lo que las nuevas generaciones estén haciendo, pero sí es muy importante como recordar que da muchas vueltas la vida. Es mejor llevar la fiesta tranquilo y que la gente te recuerde con un buen sabor de boca en un proyecto. ¿Qué tal esto de ser influencer? Y con esos contenidos tan cortos, tan rápidos, tan de pronto vacíos. Efímeros, sí. Y tienen millones y millones de seguidores, más que tú que tienes una carrera de 20 años. Uh-huh. Es una locura. Creo que hay muchos creadores de contenido que admiro su trabajo. Hay personas que tienen blogs y canales de YouTube muy impresionantes y de temas muy interesantes. También no estoy peleado con que hubo un momento en el que no, ¿cómo si vas a ser influencer? Vas a entrar a actuar, que no sé qué. Ha habido muchísimos influencers que han entrado a la actuación y que han hecho trabajos fenomenales. No creo que una cosa esté peleada con la otra. Y lo que sí es impresionante es detrás de ellos cómo las marcas, las empresas, algunas casas productoras le dieron más peso a eso, a un número de seguidores. No, o sea, hubo un momento en el que los estudios nos decían ¿y cuántos followers tiene? Uh-huh. Ay, no tiene 5 millones, no sirve. Pero es un tremendo actor, una tremenda actriz, no importa. Sí, necesitamos followers. ¿Cómo?
Pero ahí hubo una grieta en la industria que algo pasó que no se hizo el estudio bien. Followers no representan números en taquilla ni en reproducciones en plataformas. Debe haber algunos casos que sí, pero no en general. Y creo que se fueron por una línea muy rápida por parte de las casas productoras en algunas que apostaron directamente a los followers sin hacer un estudio de la gente. La gente le pone play porque lo sigan en redes sociales, la gente paga un boleto en el teatro porque lo sigan en redes sociales, entonces creo que ahí hubo una grieta que apenas está como acomodando las cosas, está haciendo un equilibrio entre las dos partes, pero creo que es importante como nosotros en la industria del cine hacer un estudio de qué quiere ver la gente, o sea, qué le interesa a la gente, porque nada más basarnos en followers es muy ambiguo eso. Como hacía el Canal 2 y la televisión abierta para poder tener esos programas que le llegaban a una masa gigante, realmente gigante. Sí. Tenemos que encontrar esa fórmula, tenemos que abrir nuestro panorama y el demográfico lo tenemos que dividir de una manera distinta. Sí. Ya no es esto de solamente los niveles socioeconómicos importan, que eso es fake. No, eso no sirve ni nos lleva a ningún lado. Hay que reevaluar y encontrar una nueva fórmula. Y reestructurar todo, porque sí cambió tan rápido que no nos dio tiempo de ver qué es lo que ahora se necesita. Veamos lo de la pandemia para acá. O sea, ya pasaron 5, vamos para 6 años. Es fuertísimo que la industria cambió tanto, todo el contenido que se hizo durante la pandemia para pum, aventar como bolillos. Como bolillos, como virotes al lado de Guadalajara. Dices, güey, nadie echó ojo a qué quería ver la gente. O sea, nadie hizo un estudio de eso. Y hubo mucho contenido que se hizo a granel y que la gente no le dio tiempo, porque ahora tampoco te da tiempo para... Sale una nueva serie un fin de semana y vas 4 series atrás y no te da tiempo de ver todo. Entonces, creo que eso es lo que se tiene que hacer, no enfocarnos principalmente en México, qué es lo que necesita en el entretenimiento la gente, qué quiere ver en México, porque no es lo mismo aquí en Europa, en Estados Unidos, en otros puntos. ¿Qué quiere la gente en México ver? ¿Qué programas, qué géneros están funcionando más? Y creo que ahí va, pero sí hay que enfocarnos en el público, no en los números, no en la cantidad de contenido que se produce, enfocarnos en el público, qué está buscando la gente. Tú haces mucho cine, creo que haces más cine incluso que series. Sí. Casi todas tus películas les va de bien, por lo menos, a muy bien. Hay alguna que otra que llama mucho la atención, que tenía todos los elementos para hacer una gran película, de verdad, todos los elementos para hacer una gran película, y de pronto no resulta. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ay, qué fuerte. No sé, creo que nadie tiene la explicación exacta para eso, ni nadie, con razón, no hemos encontrado la fórmula, ¿no? Si no, todas las películas serían exitosas. A la gente a la sala. Sí, creo que son muchos factores. Creo que estamos temiendo por apostar a cosas nuevas y diferentes. Algo muy interesante que está pasando ahorita, ¿qué pasó este año con la taquilla global y en Estados Unidos? Que son, pues... Que se fue al carajo. Se fue al carajo. ¿Quiénes lideraron las películas? Un género que no habían apostado por él, el suspenso y el terror. O sea, ahorita lo que ha pasado con Sinners, con la de la hora de la desaparición, que ahorita está número 1 en taquilla y abarrotando los cines, desde La Sustancia, que haya llegado a nominación en los Óscares, apostaron por algo diferente. Nunca habíamos escuchado, bueno, desde El Silencio de los Inocentes tal vez, y antes El Exorcista, y no habíamos escuchado con tanta fuerza un género de este tipo en tantos festivales de cine, en tantos premios. Yo creo que ahí está la clave, hay que apostar. Yo entiendo que es un negocio y nadie va a estar diciendo, bueno, vamos a probar con dinero. Es un negocio y nadie va a estar regalando su dinero para probar qué es lo que funciona. Pero tomemos estos ejemplos. Son géneros por los que no se había apostado y la gente regresó al cine a verlos. Y duplicó taquillas de producciones inmensamente más grandes, como de superhéroes, como comedias románticas, que dices, ¿cómo esto con $20 millones de presupuesto superó películas de 150?
está muy cañón. Entonces, creo que ahí está en mi humilde punto de vista, un referente del que podría hacer que esto cambie. Creo también que necesitamos más diversidad en todos los sentidos en los proyectos. En todos los sentidos. Creo que tenemos que romper ese molde que no nos representa al 100% en México, que lo hemos agarrado de otros países. Está salpicadito. Sí, está muy salpicado. Muy salpicado. Entonces, romper ese molde y no tenerle miedo a representar nuestra cultura, nuestros colores, nuestras historias, nuestro todo. Creo que ese molde nos está haciendo un poquito de daño. Estamos repitiendo muchas cosas de otros países que, repito, no buscamos el mismo entretenimiento aquí y en Estados Unidos. No es lo mismo. Entonces yo creo que podría ser eso. Y la otra que me gustaría batallar un poquito más con eso, recordarle a la gente que siguen los cines abiertos. O sea, no hay que esperarnos a ver películas que la manufactura de una película está hecha para pantalla grande. Verla en tu casa no es la misma experiencia. No es lo mismo. Está hecha de otra manera. Una serie está hecha de una manera para que la veas en tu televisión. El cine no. Y la experiencia del cine es única. Y creo que la pandemia nos malacostumbró bastante te lo mando a tu casa. En 2 semanas no vayas al cine, ¿para qué sales ahorita? Te lo mando en 3 semanas. Hay que regresar a eso, a convencer a la gente de que el cine sigue siendo la mejor manera de ver cine, no en tu casa. Hay películas que sí están hechas para streaming, pero hay que regresar a las nuevas generaciones porque en cuestión de 5 años se normalizó en 2 generaciones abajo de la mía el esperarse a su casa. Claro. Y es fuertísimo eso. Es fuertísimo porque hasta ahora como para producir también te mete el pie. O sea, tú como productora sabes que no es lo mismo mandarlo a cines que mandarlo a una plataforma. Entonces toda la industria empieza como a reducirse y a flaquear porque el negocio estaba en las pantallas grandes. Entonces hay que darnos más la oportunidad de sí atraer a la gente a los cines. Ya vimos que los superhéroes ya no están llenando los cines, ya no está pasando. ¿Qué hay que hacer? Hay que apostar por nuevos contenidos, por nuevos géneros. El terror está jalando cañón. En México es increíble la cantidad de cine de terror que abarrotamos extranjero. Pero no nos atrevemos a contar nuestras historias. Entonces, vamos a apostar, vamos a apoyar nuestro cine de terror, musicales también. Lo que pasó con Mentiras es una locura y es padrísimo. Gracias. Años de querer hacer algo en musicales. Encontrar cosas maravillosas, no a todo el mundo le tiene que encantar, pero lo más importante es que le vaya increíble. ¿Por qué? Porque así abrimos las puertas a que en este país llenamos los teatros otra vez de musicales. Ay, sí. Vamos a llenar las salas de cine con musicales. Hay mucho que contar, hay mucho que cantar. Toda esta época dorada del cine mexicano que tenía una esencia tan bonita y que se mezclaba con música y que se cantaban canciones en ciertas escenas con Pedro Infante, con Jorge Negrete, lo llevamos en la sangre. Sí podemos regresar a eso, sí podemos contar historias con música, entonces vamos a darnos la oportunidad de eso. Por favor. Sí, hagamos algo. Vamos a ponernos a eso. Hay que ponernos ya a desarrollar. Quiero hablar de una serie que compartimos, que duele un montón, de la que estamos celebrando 40 años en el próximo 19 de septiembre. Sí. Y que se llama Cada Minuto Cuenta, que está por estrenar su 2ª temporada. ¿Qué fue para ti hacer esa serie? Mira, voy a hacer un paréntesis para agradecerte todas las veces que me has cambiado la vida con proyectos. Este proyecto fue muy fuerte, muy difícil de hacer. Creo que para todo mexicano así sería el estar involucrado en un proyecto con esta temática. Es un tema que conocía muy bien, también gracias a mi papá que tenía una obsesión por documentar cosas de diferentes acontecimientos en México, de las explosiones de Guadalajara. Tenía como mucho investigación de
periódicos, de VHS, de documentales, la del 22 de abril, y tenía del terremoto del 85. Desde niño era un tema que ya lo entendía y que me llamaba mucho la atención. Cuando llegué a la Ciudad de México yo pensaba en eso, decía, güey, ¿dónde pasó el terremoto del 85? ¿Dónde pasó donde veías estas imágenes de nivel catástrofe bíblica, de cuando veías las calles, el San Luis tirado en el piso, la cantidad de personas en el antiguo estadio de Delta, de Parque Delta? Y rescarbar con nueva información que gracias a Mitch, nuestro director, nos hizo llegar, y para poder construir esta historia, movió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entendí desde dónde se tenía que contar esta historia y desde dónde la querían contar ustedes, no llevarlo a la parte morbosa, ni rascarle una herida, sino darle luz y voz a las personas que no pudieron tenerla en ese momento por muchas cuestiones política y otros intereses que no los dejaron hablar. Y ser parte de este momento, de esta visibilidad a estas personas, es muy bonito, nos hizo sentir muy especiales. Ahora, pasar a lo técnico de hacer esta serie. ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No miden lo que fue para mí en la primera lectura. Yo estaba recién obsesionado con la tecnología de Mandalorian cuando se estrenó. Yo decía, güey, qué pedo lo de las pantallas que usaron, y después las usaron en The Batman. Y cuando nos dijeron que íbamos a usar las mismas pantallas fue de wow. Wow, o sea, esto es Disneylandia para cualquier persona que se dedique a esto. Estar al alcance de esta tecnología, poderla usar para crear este contenido fue una locura, que también tuvimos semanas para entender cómo funcionaba, cómo nos teníamos que mover, cómo funcionaba la cámara y los sensores, el movimiento, con decirles que hasta teníamos que concentrarnos para no marearnos de cómo se movía la pantalla y cómo se movía todo. Era una locura. Entonces, ver todo el corazón, todo el respeto, toda la empatía, todo el cariño que le puso la gente, todo el equipo para hacer esta serie, híjole, se siente muy bonito. Se siente muy bonito, y más cuando estrenamos, todas las personas cómo reaccionaron, el público cómo reaccionó. Ay, sí. Fue muy entrañable. Hasta la fecha me sigue haciendo un nudo en la garganta de todos los mensajes que leímos, todas las reacciones de las personas. El día que tuvimos nuestro evento en el estreno, toda la fiesta había llorado, toda la fiesta. Hubo una mujer que cuando hicimos la primera proyección, no sé si te acuerdas, en un hotel cerca de la Condesa, uh-huh, que se levantó y dijo, ¿dónde está la actriz que interpreta a tal personaje, que es el de Maya Zapata? Y le dice, te quiero agradecer porque yo fui tu personaje. Yo salí en pijama con una cámara en mano a documentar todo lo que estaba pasando, me quitaron mi material y nunca pude hablar de esto, nunca pude denunciar nada, nunca pude dar voz a esto. Y dice, 40 años después, les agradezco que hagan lo que no pudimos hacer nosotros. Dices, qué bonito, o sea, esas metas humanas en un proyecto tienen mucho valor, y la gente lo nota. La gente nota que no estamos haciendo nada más un proyecto de, tiembla y hay heridos. No, tiene corazón, tiene razón de existir el proyecto. Entonces, me siento muy afortunado, y aparte viene una segunda temporada que está espectacular, que aparte son esos proyectos que no a los que los hicimos nada más, sino a todos como industria nos tiene que llenar de orgullo que estábamos en número 1 en Egipto, estábamos en número 1 en Japón, en lugares que decías, güey, ¿cómo se subieron a esta historia y a esta cultura tan fácilmente y la consumieron tanto? Y que vean que en México se hace este tipo de proyectos con esa manufactura, con ese nivel de producción, es de orgullo. Entonces, felicidades por eso. Felicidades por eso. Y felicidades y gracias a todos los que le hicieron posible. De verdad, sí, muchas gracias, porque sí son esos proyectos, lo que decíamos ahorita. No existe un proyecto en el que le encante a todo el mundo. No lo existe. No ha existido nunca en la historia.
pero que funcionen y abran puertas para que vengan otras narrativas y otras maneras de crear proyectos, eso es lo importante, y creo que Cada Minuto Cuenta tiene eso, y aparte el elenco que tiene, es una locura, la dirección que tiene, el diseño de producción, o sea, todo es una locura. Que me infarté cuando estábamos en vestuario y me dicen, no, sí, es que cuando haces época, y yo, ¿cómo época? Si fue en el 85, me dice, sí, ya cuenta como época, y yo, ¿qué? ¿Cómo época? Bueno, mi época era de amor real y el corset y el vestido ampón y ya, pero el vestuario fue una locura. Una locura. La investigación que hubo para ese proyecto fue una locura. Es algo que hasta que esté viejito, si la vida me da tiempo, voy a seguir platicando. Fueron muchos años. Muchos años de research. Pues fueron 5 o 6 años. 8. 8 años. No, es una locura. Se nota en el trabajo. Es perfecto, es maravilloso. Es que además había mucha responsabilidad y mucho compromiso porque estamos vivos, muchos de los que lo vivimos. O hay gente que vivió la pérdida, ya sea de sus casas, de sus familias, de sus amigos. Sí. Y es algo que duele mucho. Porque además vivimos, tú ya viviste el del 17, allí estuvimos. Que eso es lo que iba a comentar, o sea, también el que nuevas generaciones hayan vivido el del 17 hizo que hubiera una conciencia y una empatía con el proyecto mucho más amplia, porque si no hubiera sido como nada más un evento histórico para ciertas generaciones jóvenes, pero los que vivimos el del 17 también es una herida que tampoco ha cerrado y que nos sigue moviendo muchísimo. Hay un mensaje bien bonito en esta serie que es va a seguir pasando, esto va a seguir sucediendo, la tierra no va a dejar de temblar, en esta ciudad no va a dejar de temblar. Lo que tenemos que aprender es no repetir lo que estamos retratando. Claro. Es no esperar otras manos para ayudar. Y el mexicano sabe hacer eso. El mexicano, si no tiene una herramienta, la construye para ir a rescatar gente. Si no hay comida, vas y preparas algo y alimentas a todas las personas que están poniendo sus manos para rescatar. Es un país único en cómo reacciona y cómo tiene este lado humanitario y de ayuda. Entonces, ese es el propósito número 1 de este proyecto, recordar a las nuevas generaciones lo que no hay que repetir y no hay que permitir. Entonces, cuando la veía con mi hermana y mi cuñado, que son 10 años más chicos que yo, y cómo reaccionaban, cómo se ponían chinitos y cómo decían, güey, es que sí, o sea, si llegara a pasar, güey, esto, y cómo tenían como esta hambre por no permitir que eso vuelva a suceder, y se volteaban y me decían, ¿eso sucedió? Y yo, sí. Esas cosas sucedieron en esta ciudad, en este país. Eso es lo que no tenemos que repetir. Y esa es la meta número 1 de este proyecto. La conciencia, la solidaridad, cosas que no era muy cañón. No había agua embotellada en México. No había protección civil, no había un protocolo. No existía no había nada. A partir de ese terremoto fue que se crearon todas estas ayudas. En el 17 también pasamos cosas que no deberíamos de repetir. Entonces, sí, no se trata de aleccionar a la gente, solamente crear conciencia, y con que llegue el mensaje, con eso está bien. Y un homenaje muy sentido y muy honesto de gracias. Totalmente. Gracias. A todas las personas que... Ay, no, es que de verdad ese evento en nuestro estreno fue desgarrador. Tener personas, familiares, personas que... Teníamos presentes a uno de los bebés milagro que nosotros representamos, Osvaldo y yo, en esta serie, de los que quedaron atrapados en este hospital. Estar con estas personas, con bomberos, policías que estuvieron ayudando y que les hicimos un reconocimiento en ese evento, fue... Yo no podía hablar, y qué bueno que fui el primero que pasó, porque si hubiera esperado 3 minutos más, yo no hubiera podido hablar, no hubiera podido reaccionar. Qué valiente está cañón. Qué valiente. Qué valiente es para y es poder para pararse ellos. y hablar. Es para ellos, para México, para recordar lo chingones que somos. Viva México siempre. Sí, siempre. Oye, quiero ahora hablar de otro proyecto muy importante para ti, muy emotivo, muy sentido, que nace de tus entrañas, de tu corazón, que también es una suerte de homenaje y de decir gracias al cielo. Que está producido por ti y se llama Ahora Después. Que producen Claudio Sodi, Oscar Carnicero, y es un proyecto bien bonito, muy bonito, que tú tuviste la oportunidad de ver el día del estreno. Ay, Dios mío, qué lloradera. Sí, qué fuerte.
Es un proyecto que me rompió en muchos sentidos y que me sacó de una zona de confort muy Te incomoda importante. un poquito. Sí. Que no te gustan esas Pero cosas. qué bueno, qué bueno. Creo que cuando tomamos esos retos, como que desbloqueas un nuevo nivel. Uh-huh. Desbloqueas un nuevo nivel en este juego de la actuación y dices, ah, mira, no pasa nada. No te mueres, no pasa nada, no hay consecuencias graves. Y estábamos en Guadalajara justo haciendo nuestra película de Amarte y me contacta Oscar Carnicero, este gran amigo y gran productor de teatro, y me dice, oye, tengo un texto de un monólogo, me gustaría que lo leyeras, para ver qué onda, tú dime, ¿qué opinas? Entonces, íbamos del trayecto del hotel a nuestro set y estar en las calles de Guadalajara con este texto y de lo que va y pasar por una calle que me recordó algo. Llorando. Y me acuerdo que llegué a la locación y te dije a ti de, güey, me acaban de mandar esto, es un texto de y es un monólogo. Y me dice Moni, ¿qué vas a hacer? Y yo, no sé. Así, los ojos pelones de, no sé, me da miedo por lo que habla, por hacer un monólogo en teatro, es muy intimidante para un actor. Y me decía Moni, hazlo. Y yo, sí, lo voy a hacer. Entonces le hablé a Oscar y le dije, hay que hacerlo. Y es un texto que habla sobre las últimas 24 horas de un hijo con su padre, antes de que su padre fallezca. Y recordamos en el tiempo todas las cosas que no dices, los abrazos que no das, los te quiero que se quedan ahí en el aire flotando, porque aseguras que siempre va a haber otro día para decirlos. Y ahorita no, mejor después, ahora después das ese abrazo, ahora después dices te quiero. Y es un texto que vas por hora y media, tú solo en el escenario, en este jardín, desnudo ante estas emociones, no desnudo literalmente, sino emocionalmente y dejándote afectar muchísimo. Es muy fuerte. Me acuerdo que cuando escribimos la adaptación, Alonso Íñiguez y yo, el director, las primeras 2 juntas las pospuse porque me daba miedo. Sí, empecé con un dolor de estómago y le decía, oye, no me siento bien, que no sé qué. No se está armando. Enfrentar eso fue muy fuerte porque cuando perdí a mi papá hace 5 años, bueno, ya va para 5 años, fue muy fuerte, ha sido el momento más fuerte en mi vida y no imaginaba que iba a estar contando una historia así en este tiempo. Pero llegó de una manera que fue como una señal de hacer paces con muchas cosas, desde exponerte a hacer un monólogo y aprender también de eso, tú sabes lo que amo el teatro, pero nunca había hecho algo yo solito y es fuerte. Pero enfrentarte a esta trama y a esta temática es durísimo. Y una vez que estrenamos, hice las paces con muchas cosas. Dediqué toda esa temporada a mi papá, que es la persona que soy, y por qué me dedico a esto. Uh-huh. Y por qué... Tu compañero, tu cómplice, tu guía. Sí, fue mi estructura en esta carrera y de vida y todo. Entonces dije, qué bonito poder celebrar desde este texto la vida de alguien, porque siempre nos vamos es la muerte y a partir de ahí ya fue el final y es tragedia. Nunca volteamos hacia atrás, nunca celebramos lo que fueron las personas, nunca celebramos la vida de las personas. Entonces celebrar con esta temporada, que aparte fueron 14 semanas de sold out, que nunca me hubiera imaginado que iba a pasar algo así con un monólogo, y fue muy bonito el reconocimiento de la gente y el apapacho de la gente cada noche que iban, escuchar cómo reaccionaban, llorar juntos en escena. Llorar. Es muy bonito. Llorar tú con tu público de frente. Uh-huh. Es una cosa... Yo pocas veces he visto esa conexión tan directa, tan honesta, tan cercana de te estoy viendo a los ojos desde el escenario y tú me estás viendo a mí desde tu butaca y estamos llorando juntos. Que aparte estás en un espacio súper íntimo, súper chiquito, que hace más fácil al público llegar a estas emociones. Siento que en un teatro más grande tienes Colate más... llega. Con Colate lloramos. Exacto. Pero es un show huge, mucho más grande. Y hay muchos elementos alrededor. Claro.
Pero aquí, si fuera en un espacio más grande, la gente No la viviría se siente igual. más a escondidas de romperse. Aquí no te queda de otra. Estás escuchando a una persona hablar como estamos hablando tú y yo, y que es algo que es un lenguaje universal. Todos hemos pasado por una pérdida en algún momento de nuestra vida y llega. Y es un texto que representa mucho el cómo vivimos los mexicanos, lo importante que es para nosotros la familia, la comida, el compartir, el abrazar, el fútbol. También entran unas cositas de fútbol y que representaba también muchísimo Las lo de familias mi familia. tradicionales, Sí, lo que es que tu mamá te cocine, eso, el sabor, la temperatura de la comida de tu totalmente. mamá, su Ujú. sazón tan particular y Sí, ese te amo puesto en un plato, visto en su jardín, visto en el acomodo de la casita. sí. Ay, Muchos elementos que se muchos sentían elementos. en casa, que todo el mundo lo entendía. Hablar también porque este personaje va y regresa en el tiempo, entonces va a la infancia, regresa, va a la adolescencia, va a esta fecha, en el 2009. Entonces vas y regresas y uno mismo se está haciendo réplica con los otros personajes. Entonces se vuelve un juego actoral muy interesante, muy, muy bonito. Agotador Agotador, a madres. agotador. O Oigan, qué sea, flaco está. no, hombre, no. Gracias, pero no. Sí, salía muy, muy cansado, pero con el corazón repleto de cosas bonitas. Te las mereces todas El porque lo teatro has es bien bonito. cultivado. Ay, muchas Ay, sí, gracias. hagamos mucho teatro. Mucho Lo teatro. amamos. Sí, es bien bonito como eh, la gente regresó a darle vida al teatro, el Ay, sí. público. Estaba desapareciendo. Me acuerdo en mediados 2000 que el Teatro Pedregal, el San Cerrando. Jerónimo iba a cerrar, el México, el conjunto Fábregas, todos esos iban a cerrar y cómo llegó Mentiras y revivió ese lugar. También el Insurgentes otra vez tenía luz y la gente iba. Creo que es muy importante que también como productores echemos ojo en qué apagó el teatro hace tiempo. Y es que se volvió un lujo. Y el teatro tiene Era que estar carísimo. al alcance de todo mundo. No podemos seguir incrementando de esta manera los precios porque va a pasar lo mismo. Vamos a alejar a la gente y eso no es padre. La experiencia del teatro es para todo el mundo. No es un Es lujo. cultura, es Es cultura, educación, es muchas cosas. yo creo que de las personas que nos dedicamos a esto, a la actuación, el teatro es un despertar en muchas personas. Ay, sí. Ir por primera vez al teatro es un despertar impresionante. Entonces, sí, no hay que alejar a la gente y a las nuevas generaciones del teatro. Hay que mantenerlo vivo. Papás, lleven a sus niños al teatro. Sí, sí. Por favor. Y que, ojo, no son nada más las superproducciones con No. pantallas inmensas y publicidad en toda la ciudad. Hay muchos foritos Es de las chiquititos. ciudades que más producen teatro en el mundo. En el mundo. Hay una cantidad de teatro impresionante en toda la ciudad, ahora que se está abriendo a otros estados también a hacer sus propias producciones locales. Eso es impresionante, entonces vamos a seguir apoyando el teatro. Siempre. Sí. Hablemos finalmente de una película que amamos mucho porque se llama Amarte y la hicimos juntos Me encanta. en mi pueblo, Guadalajara. Ya somos de Guadalajara. Sí. Me encantó que desde el Una día 1 disculpita. me dijiste, Una yo soy de disculpita Guadalajara. Chilangolandia, pero yo soy de Guadalajara. ¿Qué tal esos tequilitas, esas comidas allá? Y yo, ahí, mira. Amamos. Amamos muchísimo. Amarte. Qué bonito proyecto. Qué bonito proyecto. No es porque lo hicimos nosotros, pero quedó bien precioso, la neta. Y de lo que hablábamos hace rato, estamos apostando por algo diferente. Cuando leí ese guión, me acuerdo que cuando llegué al final dije, güey, esto, o sea, esta es la fórmula, hacer algo diferente, una narrativa diferente, creo que estamos en un momento también muy correcto para hablar sobre la salud mental, que no lo ponemos sobre la mesa, le seguimos huyendo. Sí, y creo que mezclarlo con comedia, romance,
fantasía, o sea, son muchos factores que hacen único a este proyecto. Cuando lo leí, me acuerdo que llegué al final y yo estaba llorando y ya te lo platiqué y me dijiste, sí, todos lloramos en el final, todos. Es muy bonito, es un equipo maravilloso. Trabajé con Chocarro y con Chema, que no me había tocado trabajar con ellos. Qué y qué maravilla, gozadera. qué maravilla, qué bien nos la pasamos con Bobby, nuestro gran director. Y yo les advertí, dije, vamos a estar en Guadalajara, vamos a comer mucho, se aguantan, los voy a sacar a pasear, a tomar y a viajar y a conocer como Dios manda. Entonces fue un proyecto que nos llenó en todos los sentidos, la pasamos increíble, fue como estar en un campamento de verano con los amigos, pasando la bomba fuera de la ciudad. Nos portamos muy mal también. Y nos portamos muy mal, la dosis que se requiere para, pues sí, para descansar el fin de semana, nada más. Y creo que el cómo toda la gente también, que hay que hacer mención especial de todo el crew de Guadalajara, la disposición que tuvieron, el cariño, no porque sean mis paisanos, todo sí, como sí. Pusieron toda la carne al asador y tenemos una película con una manufactura increíble, con una esencia muy bonita, con un tono muy diferente. La gente cuando la vea seguramente va a entrar y va a decir, una comedia romántica, ya sea a lo que voy. No saben a lo que van. O sea, de verdad, tiene unos giros muy bonitos, todo el guión. Y creo que Bobby también tenía una idea muy clara que al inicio nos mostró y yo decía, ok, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a estas cosas? Y Bobby tiene una manera es como un niñote. Entonces, como niñote te explica las cosas y se divierte y te sube al juego y llora, se deja afectar muchísimo. Entonces, tuvo una manera muy, muy única y muy de él de llevarnos por este proyecto, que muy pronto se estrenará. Es un proyecto que me llenó muchísimo. Y más porque es el proyecto que me hizo trabajar por primera vez en mi tierra. No me había tocado. Pero ya no nos vamos a salir de ahí. No, vamos a seguir haciendo cosas en Guadalajara. ¿Para cuándo? Para prontísimo. Espérenos. ¿Y Amarte cuándo sale? Todavía no sabemos, pero ya pronto. Ella va a saber la información. Yo le echo la culpa a ella. Yo siempre le estoy preguntando así de, oye, ¿para cuándo? Espérate. Nos faltan unos detallitos. Como cada minuto. Luego te cuento. Sí, unos detallitos. Nada más que nos terminen esos detallitos. Nada más y que ya se nos logren estos detallitos. Sí. Y ya podemos estrenarla. Creo que la gente la va a disfrutar mucho. Van a ver a todos los que estamos en el elenco haciendo cosas diferentes. Una comedia diferente. Es muy entrañable, es para todo el mundo, para todas las edades y un mensaje muy necesario. Me encanta, estoy muy emocionado porque sale. Y Suso, muy bonito. Muy Suso hermoso. Así se llama mi personaje, Suso. Muy hermoso. Sí, me quité la barba por primera vez en 5 o 6 años o algo así. Se desnudo, Chucho. No, o sea, le dije a Bobby, el director, le dije, ¿seguro quieres que me quite la barba? No, sí, sin barba. O sea, yo iba a ser código fama cuando me quité la barba. O sea, neta, yo me vi y dije, me quité como 10 años. Sí, pero qué bueno, también sí, haciendo algo diferente. De tu zona de confort también. ¿Qué tal esas locaciones con los trajes? Ay, sí. No quiero decir nada es que porque de verdad, no quiero Guadalajara quemar tiene nada. todo. Guadalajara es muy hermoso. Qué locura, sigo viendo esas fotos y visualmente. Es que tienes que ver la película. Sí, ya ha terminado. Está todo. Muy cañón. Sí, es lo que me han dicho. Nos fuimos He escuchado a Marte. cosas muy buenas. Nos fuimos a Marte, Jalisco. Qué locura. A Marte la vida. Sí, ese set fue una locura. A casi 40 grados con unos trajes ahí impresionantes, pero en ningún momento lo sufrimos de lo emocionados que estábamos de ver todo ese paisaje. Fue increíble. Y esa conexión. Casi. Sí. Es que trabajar juntos es bien chido. Se hace equipo bien padre. Muy bonito. Fue nuestro cuarto proyecto. Cómplices. Cuervos. Todas las temporadas. Todas. No, yo no hice la balada. No, exacto, el spin-off no. Entonces fue Cómplices, Cuervos, cada minuto y Amarte. Amarte, sí. 4 proyectos. Y vamos por el 5º. Y por muchos más. Muchos más. Ahí estamos preparando unas cositas bien padres.
Ya queremos que sepan. Ya pronto lo van a saber. Muy pronto. Pero antes, Sí. me gustaría que le des tú que eres todavía muy joven y que empezaste tu carrera chavititito. Hay mucha gente que quiere seguirte y que quiere ser actor y que le gustaría entrarle a esto. Sabios consejos de Yoda. Pues no sé si de Yoda nada más tengo la manera de hablar, pero y gracias por lo de joven, pero o sea, desde mi experiencia, no sé si consejos, pero sí los tips serían, eh, es de mucha paciencia. Es muy difícil dedicarte a esto. Es de mucha pasión, es de querer hacerlo porque uno ve en pantalla una carrera que admiras, que quieres seguir, ¿no? Que quieres ser como esa persona, pero no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay atrás, los años que hay de nos, lo que decíamos ahorita, todo el tiempo en el que no llegan castings y muchos que llegan que no te quedas, que estás a nada de tirar la toalla. De verdad, en el momento en el que estén a punto de hacerlo, les confirmo, todas las personas que nos hemos dedicado a esto hemos estado a punto de tirar la toalla o la hemos tirado. Hubo muchos momentos en los que después de 15 años, 10 años, no veía hacia dónde, ya no había chamba. Pasé unos años ahí medio rudos, y dije, me voy a Guadalajara, me regreso a hacer otras cosas, no sé. No se sientan solos en ese momento, sí pasa, pero todo es con paciencia, es con mucha paciencia y con mucha pasión y mucha hambre por querer hacer esto, porque hasta cuando ya te quedas en algo, también tiene su cosa compleja, ¿no? Hay muchos sacrificios de familia, personales que haces y que seguirán haciendo. Otra cosa sería no dejar de aprender. Nunca, somos tan afortunados al dedicarnos a esto que hasta que la vida nos dé salud, podemos seguir haciéndolo. Y en cada proyecto sigues aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Que no te dé miedo preguntar nada, nada. Acércate, si te llama la atención la cámara, acércate, pregunta por los lentes, por la cámara, la dirección, qué hace cada departamento. El conocer tu medio y tu industria te da un lenguaje y un conocimiento muy diferente. También el alcance que hay para la información hoy en día, que puedes tomarte hasta cursos gratis en internet de lo que quieras, de guión, de dirección, de actuación, de baile, de canto. No hay que desperdiciar eso, hay que estar absorbiendo todo el tiempo lo que está sucediendo, actualizarse. Está cambiando muchísimo este medio y pues nunca dejar de aprender. Y creo que la más importante, ser fiel contigo. Eso es muy importante. Muy. Ser fiel y aceptarte como eres. Hay muchos perfiles que nos imponen muchos lugares de trabajo que queremos ser esas personas. A los más viejitos nos tocó 2 perfiles de 2 lugares que eran los únicos que había de trabajo, 2 televisoras, y eran unos perfiles muy específicos, y el resto de los actores que no entrábamos en eso aspirabas para ciertas cosas nada más. Cuando se rompe este molde y existe esta diversidad en los proyectos y aceptas qué perfiles te quedan, se abren todas las puertas. El día que sabes qué altura tienes, cuáles son tus facciones, qué habilidad tienes con la comedia, con qué género te identificas más, en ese momento se abren todas las puertas. Cuando ya no estás tratando de encajar en otro molde, en otro perfil. Y está bien. Y cuando eres fiel único a eso, y eres maravilloso. Único. Y de verdad, hay tantos personajes que llegan a partir de ese momento cuando dices, claro, este es mi perfil, esto es lo que hago, eso es lo que voy a buscar. Y lo voy a dar todo. Creo que ese es el más importante, porque sí es muy... te baja mucho el autoestima y las ganas de querer seguir cuando estás buscando cierto perfil y hacer ciertas cosas y
te enfocas tanto en eso y descuidas lo que realmente tienes y lo que puedes hacer y le sacas mucho jugo a eso. Entonces, cuando eres fiel a ti, a lo que quieres hacer, a lo que quieres, el tipo de proyectos que quieres hacer, se abren todas las puertas. Entonces, creo que serían eso, pero el más importante sí sería mucha paciencia. Tu mejor carta de presentación para este trabajo va a ser el boca en boca de las personas con las que trabajes. El que un productor, un director diga, trabajé con este güey y la neta, todo súper chido, es mucho mejor que los millones de followers que puedas tener en tus cuentas, en tus redes sociales, las fotos bonitas de estudio que puedas subir a tu Instagram, lo que hagas con marcas y todo eso. Quienes te dan el trabajo son los que pasan el boca en boca. Y creo que mantener esa relación buena y ser profesional y ser educado y agradecido con la gente que te está dando trabajo y que te está haciendo posible todo, ahí hay la estrellita y la nota más importante de tu currículum. Que tu trabajo hable por ti mismo. Sí. Con mucho orgullo y con mucha honra. Sí, justo creo que en estos tiempos, como productores, como directores, como actores, llega un momento en el que dices, prefiero pasarla bien que aguantarme personas que me van a hacer una pesadilla, que me van a hacer pasar malos ratos en el set. Y eso está creciendo. Y qué bueno, porque antes se hacían las cosas de cierta manera y había ciertos comportamientos que no había consecuencias y era como, no pasa nada, siguen estando las personas. No es no. Ajá. Tolerancia cero. Tolerancia cero en todos los sentidos. Y hacer ahora estos equipos con amigos, con gente chida y hacer este proyecto como Amarte, por ejemplo, ¿no? Que estábamos pasándola tan padre entre escena y escena, en nuestros días libres también. Ahí está, es eso. Entonces tengan mucho cuidado con quién trabajan. Con quién trabajan y con cómo operas, porque sí, la gente, este medio es chiquitito y dejar un buen sabor de boca en un proyecto, se va a correr también la voz de eso y te va a abrir las puertas. Esas serían mis recomendaciones, pero sí, mucho profesionalismo, mucho respeto por el trabajo ajeno, paciencia, ser fiel a ti mismo, porque está bien, ser diferente está bien, tener otras versiones está bien. Hay personajes para todo el mundo ahorita, entonces. Y la otra, me voy a atrever a dar otra. Hay momentos en los que puedes estar repleto de trabajo y otros momentos en los que todo se pausa. Aprovechar esos momentos. Claro. Que seamos una nueva generación de crear nuestros propios proyectos también. No estar esperando o prepararnos o tomar cursos o aprender en el mismo set, pero hay que saber crear también nuestro trabajo. Chamba. Porque depender de una sola cabeza que te da trabajo en cada plataforma es complejo ahorita. Hay mucho contenido que se está haciendo, entonces no le tengan miedo a hacer teatro, producir teatro. Hay obras que se pueden hacer desde en el celular, subir en canales de YouTube, hacer, si quieres, cortometrajes, si quieres hacer lo que tú quieras. Hay que matar ese tiempo, porque el ocio también como actores es muy peligroso. No procrastinemos. Sí, entonces hay que matar ese tiempo de alguna manera y hay que crear nuestras propias cosas, hay que hacerlo y hay que estar absorbiendo todo el tiempo y cuidar nuestra chamba. Hay que verlo así, todo lo que hagamos es una inversión a nuestra chamba, es de lo que vivimos, es lo que nos da de comer, hay que cuidar. Cuidar nuestra chamba y cuidarnos a nosotros mismos siempre. Y hacer equipo. Que vamos muy bien en eso como industria. Ha habido cambios muy bonitos. Muy positivos, muy correctos. Entonces, vamos para adelante. Hay que dejar para las nuevas generaciones un medio chido y sano. Amén. Que así sea. Pero querías hacer cine. Nos vemos la próxima. Gracias, amor mío, por estar aquí. Muchas gracias, te amo.